mi gente bella, mi gente hermosa? ¿Cómo están? Aquí tu amiga Jenny de Soltador te saluda, te bendice. Hoy es un día muy especial para todos los venezolanos, pues ya se ha realizado, gracias Padre, la canonización de nuestros santos venezolanos, San José Gregorio Hernández y Santa Rendiles. Así que ahora nos queda es seguir orando, seguir rezando, acompañarlos de esa luz, siempre una luz encendida, mi gente bella. Hoy va a ser una lectura, amada gente, amada familia de Soltarot. Hoy no traigo una lectura común. Hoy les voy a compartir una verdad que vibra desde dentro de la tierra. Vamos a tratar de vincularnos, canalizar con lo que es el corazón de la tierra, porque hay revelaciones que se sienten en el aire, mi gente. Hay revelaciones que se sienten en el agua, en el fuego, en el río. Hay movimiento en el corazón. Hay voces que se alzan. Hay movimientos que no solamente para Venezuela. Esto es un llamado para el despertar a nivel global. Sí, escuchamos bien, mi gente. Esto es un llamado al despertar global. Yo por mi parte ya acá he limpiado primeramente. Voy a encender un poquito de palo santo. Ya yo he limpiado previamente, he hecho limpia con romero. Quiero decirles, mi gente bella, que para que sepan, para los que no saben, primeramente mucha gente piensa que el palo santo es para limpiar, ¿no? El palo santo es para sellar energías. Una vez ya se ha limpiado un ambiente, una vez que ya hemos despojado las energías que no estaban en resonancia, pues el palo santo se encarga de sellar para que no vuelvan a entrar y para perdurar la buena vibra y la buena aura. Claro que sí, mi gente, aquí tenemos un palo santo precioso con todos sus aromas. Tenemos nuestras acompañantes del canal, nuestras hermosas guacamayas, nuestro Santo Rosario, claro que sí. Mi gente hermosa, vamos a limpiar. Porque esta lectura va a ser particular. Ya muchos de ustedes me habían dicho que por qué no hacía lectura con oráculos, con más oráculos. Hoy es el día. Hoy siento que es el día para hacer una lectura más allá del tarot, muy oracular, muy tirando, se nos permite. Siento que sí, hacer canalización, claro que sí, mi gente bella, que nos lo permiten los oráculos. Tengo un equipo bastante fuerte de oráculos hoy trabajando conmigo. Este es el chamán místico, mi gente bella. Oráculo del chamán místico. Es muy potente, muy hermoso, muy certero. Así que mi gente hermosa, mi gente bella, vamos a prepararnos para escuchar. Sí, Señor. Vámonos a permitir escuchar y conectar con nuestra madre tierra. Con nuestra madre tierra. Tenemos acá 49, la recuperación del alma, el sonajero 43, 49, 43, importante. El cambio de resonancia, mi gente, el sonajero, el cambio de resonancia, mi gente. Esto nos habla de no solamente a nivel de Venezuela, sino del planeta, que Venezuela ha sido llamada para ayudar a empujar lo que es la evolución de todo el planeta. Y todo lo que en estos años ha sucedido, el dolor, la desesperanza, la gran resistencia, las pruebas, los milagros, porque han habido muchos milagros, mucha recuperación del alma, mi gente bella, ha sido parte de un gran proceso, de una transmutación. Fíjate que aquí tenemos la mariposa saliendo de la crisálida, ha sido parte de una gran transmutación colectiva. Cuando un alma encarna una misión muy grande, su vida no es sencilla. Y lo mismo ocurre con los pueblos. Venezuela ha sido elegida desde tiempos inmemorables como un punto de activación planetaria. Gente, su suelo guarda cristales dormidos, memorias de civilizaciones lemurianas, energías cósmicas que resuenan con el corazón de Gaia. Desde los tepuyes, mi gente, las montañas sagradas que se elevan como guardianes del alma amazónica, hasta las costas bañadas por el Caribe, donde el sol y el agua se funden en oro líquido. La cruz andina, mi gente bella, o sea, nada de lo que te estoy diciendo
estirado de los cabellos, nada es casualidad. La concordancia a nivel de numeración, a nivel numérica y a nivel de energía oracular es muy importante porque hoy es un día bastante fuerte a nivel energético. No solamente hoy, todo este mes de octubre lo ha estado haciendo y de aquí en adelante mucho más de transformación. Mi gente bella, como te lo acabo de decir, nuestros tepuyes se elevan, son guardianes de la alma amazónica, están vivos. Nuestro mar Caribe está vivo, están palpitando. Venezuela pulsa en un llamado que dice: despierten, recuerden, eleven su frecuencia, muy importante. La Cruz Andina nos habla de todo lo que es Sudamérica, de todo lo que viene siendo nuestro espacio, nuestros Andes, nuestra parte andina. Qué belleza, mi gente, porque en medio del aparente caos, en medio de la oscuridad y la injusticia, están ocurriendo milagros. Está ocurriendo algo que no todos pueden ver, una recalibración de la energía planetaria. Venezuela representa la alquimia, mi gente, la alquimia del dolor, el punto donde el sufrimiento se convierte en conciencia, el lugar donde los pueblos descubren que no pueden seguir dormidos y así como una semilla necesita la presión de tierra para brotar, Venezuela ha atravesado su noche oscura del alma para que su tierra brote en luz, para que de sus entrañas broten nuevas semillas, nueva luz para la esperanza del mundo. La luna, wow, 37. Tenemos muchos momentos, mi gente, y más que van a venir de transformación. Aquí la vibración, tenemos la vibración de la luna, una energía cálida, generosa, solidaria. No importa cuántas veces haya sido golpeada, siempre Venezuela vuelve a levantarse con una sonrisa. Y esa sonrisa, esa esperanza que no muere, es la alegría que está cambiando la resonancia, el sonajero, la resonancia del planeta en general. Porque el planeta está mutando, la frecuencia de la Tierra está elevándose y cada país está activando un aspecto del nuevo código vibracional. Pero Venezuela, importante, porque Venezuela lleva un código vibracional muy alto, que es el código del corazón, del mundo, mira, de lo que está por debajo. Aquí nos están hablando de lo que está por debajo de tierra, lo que está en el interior, en lo inferior, el mundo que está bajo, como que aparentemente dormido, anestesiado. El mundo inferior nos habla precisamente de lo que te estoy diciendo. El código que se ha mantenido encapsulado como un cuarzo, como un diamante bajo presión. El código de la resiliencia, el código del corazón, del amor incondicional, de la fe, mi gente, qué belleza. Y esto viene desde hace siglos. Vamos a cambiar de oráculo, no me quiero extender con uno solo porque tengo muchos oráculos hoy llamados a participar. Gracias. Vamos a sanar las energías de este precioso oráculo del chamán místico. Primeramente agradeciendo. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos acá. Tenemos el árbol de la vida. Este oráculo que es precioso. El árbol de la vida. Energías muy potentes manifestándose hoy, mi gente bella. Claro que sí. Estamos ya en etapa de canalización, de mensajes para nosotros, para los venezolanos. No solo a nivel de lo que está sucediendo, sino a nivel de misión, de la misión, mi gente. A fin de cuentas es lo más importante, la misión. Vamos a ver acá, a sacar una de acá. Dad, conocimiento, abismos secretos, lecciones aún por aprender. Wow, qué potencia. Mira, mi gente, esto nos habla de siglos, nos habla de años, de ancestros, de profetas, de guardianes de luz que han sabido que América del Sur sería el continente del despertar. Y dentro de ese mapa sagrado, Venezuela ocupa, como así decirlo, un punto de inicio, un portal energético de renacimiento continental. Pero hubo un momento en el que en concilio, que aún faltaba mucha lección por aprender. Y mira que sí la hemos aprendido. ¿A que sí? Hemos aprendido muchísimas.
muchísimas lecciones, mi gente bella, muchísimas. Y desde el corazón, con el corazón y los ojos empapados de lágrimas, hemos aprendido lecciones, mi gente. Por eso, tantos ojos del mundo miran a Venezuela. Malyut el reino, tierra fértil, Venezuela, manifestación, estar aquí, estar ahora, momento de estar aquí presentes en este instante. Por eso, en este instante hay tantos ojos del mundo mirando hacia nuestra patria. Por eso tantas fuerzas han querido dominarla o silenciarla. Porque donde hay luz, las sombras se agitan. Donde hay misión, hay prueba. Donde hay un pueblo con alma grande, también hay un destino que trasciende las fronteras. Mi gente, el cambio de resonancia del planeta no se da solo en los templos ni en los laboratorios de energía, se da en el corazón de los seres humanos, se da en el corazón de los venezolanos que están en una misión ahora de enseñarle al mundo tantas cosas. Es una tierra de manifestación, mi gente, es una tierra de poder, de amplitud de visión, de abrir corazones. Es una muestra para el mundo. Wow, qué belleza. Las energías oraculares me atrapan porque tenemos aquí a Yesod, fundación. Mira lo que estamos hablando, fundación, nacimiento de ciclos e intuición. Mi gente bella, los corazones venezolanos son maestros, tanto dentro como fuera del país. Almas, semillas estelares que han venido para vivir esta lección, esta misión, para aprender e enseñar. Qué belleza, qué belleza. Incluso, aún nos han quitado todo, mi gente, nos han quitado todo, pero nadie nos ha arrebatado la fe. Nadie nos ha arrebatado la fe. Míranos aquí, tanto dentro como fuera de Venezuela, con el corazón rebosante por nuestros santos, por la celebración, cómo la fe nos une, cómo la fe nos... Mira que nos han quitado todo, pero la fe está intacta, mi gente. Aquí tenemos la fundación a Yesod, tenemos Da'at, Malhut, Yesod, nacimiento, ciclos, intuición. Cada vez que un venezolano ayuda a otro, cada vez que comparte su pan, que ora, que perdona, que sueña, esa vibración se eleva al campo cuántico del planeta. Y esa frecuencia está ayudando a limpiar memorias de dolor colectivo, no solo en Latinoamérica, sino en toda la humanidad. Venezuela está limpiando el karma del continente. Me vas a decir, wow, Jenny, qué poderoso. Pues sí, pues sí. Vamos a sacar del centro. Mira la emperatriz, la senda de la emperatriz, esfuerzo creativo, crianza, fertilidad. Aquí está la mujer embarazada, el vientre lleno de fruto, el vientre maduro, el vientre lleno de vida. Qué Venezuela, qué belleza. Venezuela está limpiando el karma del continente, sí. Al hacerlo está despertando a los pueblos dormidos. Está mostrando que el cambio no solo es político, económico ni militar, es espiritual. El cambio verdadero es una resonancia. Es cuando un corazón vibra tan alto, que obliga a todos los que están a su alrededor a sintonizarse en la misma frecuencia. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo. La Tierra está subiendo su frecuencia y Venezuela está marcando el ritmo de esa sinfonía. Increíble. Vamos a sacar una quinta carta de este oráculo hermoso, la senda del loco, salto de fe, libertad, confianza. Fíjate algo, ayer en la lectura que les di, salió 3 veces en 3 mazos diferentes de tarot la energía del loco, arcano mayor número 0. Aquí es la senda del loco, aquí es el salto de fe, la libertad y la confianza. La libertad y la confianza de cada uno de los venezolanos al saber que vamos a estar bien. Solo basta con mirar nuestros cielos, mirar nuestra fauna, nuestra naturaleza, los tepuyes, que son antenas cósmicas, mi gente. El Orinoco es una serpiente de luz. El Ávila es un guardián que custodia la energía de la nueva humanidad y sus costas bañadas por el Caribe. ¿Quién va a decir que no son portales? Son portales donde el agua, elementos de las emociones, purifica los miedos y nos dicen, vamos a saltar, vamos a iniciar esta nueva senda que está divinamente guiada.
que está divinamente guiada. Solo basta con saber el maltrato que ha llevado nuestra naturaleza en nuestra patria. Y mira cómo ella siempre renace, porque es un vientre fértil, es un vientre productivo, fértil, nutritivo. ¿Nutrido por quién? Por la luz, por la divinidad, que nada puede dañarlo. No hay mano humana ni daño que pueda perjudicarlo. Aquí está la senda del loco, salto de fe, libertad, confianza. Me gusta mucho. Por eso es que quien pisa suelo venezolano siente algo distinto. Es inevitable no enamorarse. Siente una mezcla de nostalgia, de esperanza, de dolor, de gloria, porque el alma reconoce que está entrando en tierra sagrada. Mi gente bella, mi gente hermosa, qué mensaje tan lindo nos ha dado este oráculo maravilloso. Muchísimas gracias. El árbol de la vida. Fascinada, agradecida por tantos mensajes, por tanta comunicación, por tanto contacto. Qué belleza, qué belleza. Vamos acá, tenemos un oráculo hermoso. Creo que ya sé, sí, aquí la tengo las cartas. Tengo los registros akáshicos que no pueden faltar. Hoy sentí que era necesario hacer una revisada por registros akáshicos de nuestra patria, registros akáshicos de este proceso para entender, comprender, razón de ser, para entender y comprender el avance y la razón por la cual se da este avance. Mi gente bella, este proceso no ha sido fácil. Han habido muchas lágrimas, exilios, duelo, pero cada lágrima derramada, cada vida perdida, forma parte de la sanación, mi gente. El guardián del plano etérico. Medita, respira, libera peso, vive ligero. Mi gente bella, esto es lo que nos viene a Venezuela. Tenemos de primera carta en registros akáshicos el guardián del plano etérico. Medita, ora, respira, agradece la vida, agradece estar en esta patria tan hermosa, libera el peso de la mochila, saca las piedras, así las llama. Ayer también tengo que hacer un video sobre liberar el perdón, perdonar aunque duela, para vivir ligeros de equipaje, mi gente, para vivir ligeros de equipaje. Este proceso yo sé que no ha sido fácil para nadie, para ninguno de nosotros, pero cada familia que ora, cada madre que confía, cada joven que sueña con un país libre, está anclando una nueva vibración de unidad, justicia y verdad. El despertar de Venezuela no es local, es planetario definitivamente. El submundo transforma tus miedos en luz, fuerza y poder. Es que yo estoy realmente asombrada por la fuerza de los oráculos hoy y la coincidencia y la manera en que se sintonizan, se sincronizan todos, porque todos están como que programados para estar uno tras otro. Es una belleza. Transforma tus miedos en luz, fuerza y poder. No tenemos nada que temer, mi gente. Ya nos acorralaron contra la pared. Ahora solo nos queda pelar los dientes y morder. Punto. Soltar y confiar, avanzar y creer en nosotros mismos. Qué fuerte. Cuando Venezuela sane, mi gente, cuando Venezuela sane y que estamos sanando, el planeta entero sentirá un alivio tan grande, porque el corazón de la tierra estará latiendo al ritmo del amor nuevamente. Nuevos líderes renacen, nuevos sabios, los nuevos artistas de luz ya están aquí en Venezuela, están ahí en Venezuela. Niños con dones especiales, jóvenes visionarios, mujeres guardianes, hombres nobles que ya no buscan poder sino propósito. Transformándose, evolucionando, creciendo, avanzando. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Vamos a sacar otra carta de aquí, registros akáshicos. Registros akáshicos solo puedo sacar 3. Sanat Kumara, eres un ser divino. El amor y la sabiduría te guían. Cuando digo que no podía sacar más 3 cartas, porque directamente me lo acaban de decir, y sale Sanat Kumara, que nada más y nada menos es la representación crística del Cristo interno que tenemos en nosotros mismos, de ese ADN crístico cósmico que habla de divinidad, que nos conecta con la divinidad, esa conexión con la fuente, que nos recuerda
que somos seres divinos, que el amor y la sabiduría nos guían, mi gente bella. En este momento, Venezuela, la Venezuela que viene es una tierra de sabiduría espiritual, abundancia compartida, de equilibrio entre la conciencia, la ciencia, la fe y la conciencia. Y ustedes, venezolanos, que están dentro, son parte esencial de esta misión. Los que estamos fuera también, pero los que están dentro es algo inigualable. Son ángeles, ángeles que ya van a sentir y van a empezar a irradiar. Ya lo están haciendo esta frecuencia, porque no se puede apagar la luz de un pueblo que nació para iluminar. Así que cuando sientas tristeza, cuando la nostalgia te abrace, recuerda esto: no estamos sufriendo en vano. Estamos sosteniendo la nueva resonancia del planeta. Venezuela amada, patria del sol y patria del alma, te honramos. Voy a hacer un recorrido porque yo sé que a muchos les gusta por el tarot. En este caso voy a trabajar con los ángeles, arcángeles en esta oportunidad, ya que obviamente ha sido una lectura bastante fuerte, bastante energética, bastante cargada de energía. Así lo puedo sentir. Así lo puedo sentir, una energía bastante potente en este momento. No quisiera cortarla, tampoco les quiero hacer un video tan largo. Pero sí es importante dejar la información clara, la información que llegue y que conecte. Claro que sí, para que puedas compartirla. Vamos a sacar las pocas cartas del tarot de los ángeles y arcángeles. Hoy un día tan especial. Las cosas están sucediendo como estaba previsto, mi gente. Sí, señor. Las cosas están sucediendo como estaban previstos. Aunque mucha gente tenga incapacidad de ver el lado positivo de las cosas y que quieran insistir en tonterías, el 5 de copas nos recuerda que ya el camino está señalado, el camino está bendecido, ya Dios lo iluminó, está completamente iluminado, así que no hay nada que hacer. Aquellas personas que hayan perdido la fe, vamos también a orar por ellos, por ellas, para que la recobren, para que su corazón se llene de luz. 3 de espadas. Bueno, la traición está en bandeja de plata. Se sirve en bandeja de plata. Aquí vamos a enterarnos de traición tras traición. Aquí ya no va a quedar, como lo dije en la lectura pasada, títere con cabeza. Wow, mi tierra amada. Gracias por resistir. 8 de fuegos. Los acontecimientos se precipitan, mi gente. Los acontecimientos se precipitan. Los retrasos ya se acabaron, ya no van a haber más retrasos. Numerosas cosas están sucediendo simultáneamente, aparte de las traiciones. Numerosas cosas están sucediendo al mismo momento. En este preciso instante que estoy grabando este video, están sucediendo cosas muy fuertes. Así que Venezuela, mi gente amada, patria del sol, del alma, te honramos como nunca. Gracias por resistir, por sanar, por enseñar al mundo que la fe vence la oscuridad, que el amor vence el miedo y que ningún poder humano puede detener el plan divino que te fue asignado. Porque tú, Venezuela, eres el corazón vibrante del planeta Tierra. Eres el eco que despierta a la humanidad, el cambio de resonancia que abre las puertas del mundo. Así es, así es, así es, así será. Qué belleza de energía de carta. Otra vez el arcano mayor número 0. Mira, ya en la lectura de ayer me salieron 3 veces el loco, hoy me van 2 veces con el loco, porque aquí también tenemos el arcano mayor número 0, Arcángel Metatrón, el soñador, actos de fe, ser fiel a nuestros sueños, ocasiones inesperadas se perfilan en el horizonte. El horizonte se llena de luces, se llena de cositas inesperadas, de visitas inesperadas que vienen a aportar libertad. Tanto desde dentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, mi gente. Y cerramos el tarot con la rueda de la fortuna. Arcángel Miguel no podía faltar. Una época de cambios positivos, nos dice el Arcángel Miguel. Gracias, 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 que así sea. Amén. Gracias. Una época de cambios positivos. Una situación se resuelve con un desenlace inesperado. La suerte sonríe a Venezuela. La rueda de la fortuna. Llegó el momento de cobrar, mi gente. Llegó nuestro momento. Así que fe. Espero que te haya gustado esta lectura de, más que todo, de oráculos a nivel oracular. He cerrado con un poco de tarot
porque yo sé que a muchos también les gusta. Gracias, gracias, gracias. Hoy es un día especial, un día mágico, un día de manifestar, de mucha oración y de mucha fe, mi gente. Te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Nos leemos en los comentarios. Hasta la próxima.